Señor Senet, presupuesto provisional, realista, social, responsable, gestión eficaz y saneada. Mire, no estamos en el día 28, es día 26 de diciembre. No es el día de las bromas, no es el día de los santos inocentes. Hace unos minutos, en su intervención, usted, en otra intervención con respecto a los reconocimientos extrajudiciales, usted hacía gala de que en el año 2014 se había rebajado de los 52 millones de euros, casi 53, que se reconocieron en el 13, se han rebajado a 41 en el año 2014. 41 millones de euros. No puede usted hablar de un presupuesto realista, serio, responsable, eficaz, porque si así fuera, estaríamos hablando de 0 euros, porque en el año 2012, usted sabe que esta casa tuvo que cogerse un plan de ajuste, sacar fuera las facturas que estaban pendientes de pago a proveedores y somos incapaces, pese a esto, de plantear unos presupuestos en los que, por lo menos, en la cuenta 413 no quede ningún euro o quede exclusivamente las facturas, como pueda ser el caso de sentencias, que efectivamente no se puedan prever, no se puedan garantizar. Mire, no es un presupuesto suficiente y ustedes lo saben. Se está viviendo de las economías que generan las rebajas en los tipos de intereses. Seguimos manteniendo necesariamente el fondo de contingencia. Tenemos que pedir préstamos a corto plazo para hacer frente al pago a proveedores porque los intereses que se pagan, porque se paga fuera de plazo, son superiores a los intereses que se pagan si nos acogemos a este tipo de préstamos. Se lo vuelvo a repetir y le digo, conocemos la ley de procedimiento administrativo porque usted año tras año nos la recuerda, pero tenemos derecho a hacer nuestros planteamientos políticos en este hemiciclo. Y entiendo que usted, además de recordarnos que desconocemos la ley de procedimiento administrativo y de leernos los artículos, que me los sé de memoria, también tenemos derecho a exigirle que usted nos conteste políticamente qué no ve adecuado de nuestras peticiones. Espero que en el turno de réplica conteste a lo que le hemos ido planteando, no se vaya por las ramas y deje de sacar pecho por cuestiones que desde luego no tienen ningún tipo de justificación, por lo menos objetiva. Muchas gracias.